Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. En este video vamos a mostrar una secuencia de ejercicios ideales para aprender el lanzamiento de back. Estos ejercicios deben realizarse de forma consecutiva y de forma consciente para avanzar y de que el proceso sea mucho más rápido. Estos ejercicios van dirigidos a aprender y reaprender el lanzamiento de back. Es importante ya que nos va a permitir mejorar nuestros lanzamientos y que sean más precisos y consistentes. También es importante que reaprendamos si ya llevamos un tiempo determinado jugando, ya que esto nos permitirá que tengamos mayor efectividad con nuestros lanzamientos y aprendamos de la manera más correcta. Este primer ejercicio va enfocado en realizar el siguiente movimiento. Es un movimiento natural del cuerpo que es la flexión y la extensión de la muñeca, pero claramente lo vamos a hacer con el disco. De esta forma lo podemos hacer. Importante, si podemos apoyarnos con la otra mano para hacerlo más pronunciado aún, va a ser mucho mejor. También podemos hacerlo de esta forma o simplemente llevamos el brazo aquí adelante y lo generamos de esta forma. El siguiente ejercicio es muy importante para entender la importancia que conlleva el spin en el lanzamiento de back. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un pivot diagonal no debe ser muy amplio ni tampoco tan lateral. Vamos a apoyar el codo en las costillas y vamos a realizar un determinado número de lanzamientos solamente con el objetivo de lanzar con la muñeca. Este ejercicio lo podemos realizar de frente con nuestro compañero o sentados para también empezar a trabajar el spin. Para el siguiente ejercicio nos vamos a enfocar en la extensión del brazo. Recordemos que ahorita el anterior era realizado con el codo apoyado al brazo. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es extender el brazo, generar un pie de pivot amplio y darle la importancia a la muñeca, ya que si bien tenemos la extensión del brazo, la fuerza radica en la muñeca. Siempre va a radicar en la muñeca independientemente si tenemos el brazo extendido o lo tenemos recogido. El siguiente ejercicio es importante para entender la rotación del tronco y el movimiento que debe realizar. Cabe aclarar que el movimiento del brazo y el movimiento que vamos a hacer de rotación son solamente apoyos para la muñeca, que es la que realmente conlleva el papel más importante dentro del lanzamiento. El ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a hacer un pivot de forma normal, pero el lanzamiento debemos realizarlo solamente con rotación y finalización de muñeca. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer esto, solamente rotación apoyándonos del brazo y que el abdomen sea el que se encargue de trabajar todo el tiempo.
Para este último ejercicio vamos a tener la necesidad de acoplar todo lo visto. Esto generando una buena rotación del tronco, amplitud en el pivot y un buen spin de la muñeca. También vamos a necesitar tener unas referencias que nos permitan ir ampliando el pivot progresivamente. Esto con la intención de exigirnos más en cuanto al pivot, en cuanto a la extensión del brazo y a la inclinación de los discos. Ya para concluir, estos ejercicios nos van a ayudar mucho, no solamente a aprender, sino a mejorar nuestro lanzamiento de back. Estos los podemos realizar bien sea en forma de circuito o en forma de secuencia como lo estamos trabajando. Sin embargo, cabe aclarar que para las personas que están iniciando, lo ideal es empezar con la secuencia por cada uno de los ejercicios, ya que permite que el aprendizaje sea más rápido.